Dios le bendiga, mis amados. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias. Gracias, iglesia. Amén. Nos sentimos totalmente respaldados en oración por ustedes y estamos seguros que Steven y Emily, desde la clínica donde están viviendo ahora, ellos están sintiendo el respaldo de las oraciones de ustedes. Amén. Dios es bueno, hermanos. Compartí antes con mi familia y les decía que Dios me trajo una palabra en el Salmo 139, verso 16, muy preciosa, que me dio paz, porque como toda abuela, pues estoy afligida, ¿verdad? Como toda abuela estoy triste. Pero dice la palabra ahí en el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Amén, hermanos. Todos los días de nuestra vida, cada día, están en las manos del Señor. Él sabe cuántos días son, ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Amén. Y yo le dije, gracias, Señor, porque realmente a nuestra familia pues ha sido un golpe, una sorpresa. Hace 3 semanas que estamos viviendo esto desde que nos enteramos, pero para Dios no. Amén. Para Dios no. Dice que Él lo conoce todo desde antes que uno solo de ellos existiera. Él ya lo sabía todo. Así es que le dije, eres soberano, verdaderamente Dios, eres soberano. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, conociendo más de esa obra preciosa que Cristo ha hecho. Y de repente, si miramos un pasaje de la Escritura en esta noche, sería el comienzo de los muchos que vamos a ver. Pero vamos a continuar viendo la expiación y lo vamos a ver en los términos del Nuevo Testamento, así que vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento, que dice, por ejemplo, Romanos 6:23, que es muy conocido por todos nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Muy bien. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos. Somos ovejas de tu prado. Y en esta hora te agradecemos por tu consolación, Señor. Eres un Dios tan bueno, tan maravilloso. Tú nos sostienes en medio de tantas pruebas y circunstancias, pero estás aquí en medio de nosotros. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, la que tú has comprado con tu sangre y que en el día de hoy nos sostienen con sus oraciones de una manera tan amorosa y genuina. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Háblanos en esta noche, fortalécenos y regocíjanos, Señor, con la obra perfecta que Cristo Jesús hizo a nuestro favor. En el nombre de Jesús te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Guíanos, Espíritu Santo, a toda luz y a toda verdad. Amén. Tomen asiento, amados. En esta noche vamos a ver que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El aspecto de la explicación de la obra de la expiación de Cristo como acontecimiento en sí mismo es bastante complejo, bastante complejo. Nosotros estamos yendo paso por paso y antes solamente hablábamos de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Pero ahora cuando hablamos de la cruz de Cristo y hablamos de la expiación que Cristo ha hecho, nos vamos dando cuenta que ha cubierto muchas áreas que por consecuencia del pecado habían afectado nuestra vida. Entonces, había que resolver algunos problemas importantes que el pecado había causado en nosotros. Y yo quiero hablarle de 4 cosas que Cristo logra satisfacer en la cruz que el pecado había causado en nosotros. Nosotros, al ser pecadores, ¿qué dice Romanos 6:23? Que nuestros pecados nos hicieron merecedores ¿de qué cosa? De un castigo, de un castigo. Y ese castigo fue la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo en Génesis 2:17 el Señor? No comas de eso, porque el día que comas ciertamente morirás. O sea, había una consecuencia suprema. Así que nosotros como pecadores merecíamos morir, merecíamos el castigo de la muerte. Segunda cosa que merecíamos como pecadores, ¿qué cosa era? Merecíamos sufrir la ira de Dios. ¿Recuerdan lo que hemos visto?
que Cristo Jesús cargó toda la ira de Dios en él para librarnos de eso. Y eso también lo encontramos en Romanos 1:18. Vamos a Romanos 1:18 para recordar, porque a veces el enemigo nos hace olvidar y no nos hace ver que el pecado tuvo consecuencias graves en nuestra vida. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Cómo lo hizo evidente? Por medio de nuestra conciencia. Dios ha dado, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tenemos excusa. Entonces, hay una justa ira de Dios que nosotros nos merecemos. Entonces, nosotros deberíamos sufrir toda la ira de Dios sobre nosotros, porque el pecado es abominable a los ojos de Dios, y esa ira de Dios se revela contra el pecado que mora y que nosotros practicamos cuando está en nosotros. Y entonces Cristo tenía que venir también para suplir eso, y lo hemos visto en cada etapa, en cada paso. ¿Qué otra cosa habla en términos del Nuevo Testamento que tenía que cumplir Cristo? ¿Qué cosa nosotros también merecíamos? Estábamos separados de Dios. Eso lo vemos desde el huerto, ¿no es cierto? Cuando Adán peca, lo primero que hace es esconderse de Dios. Y eso nos debe llevar, hermanos, a algo que debemos tener en claro. Cuando el enemigo, por alguna situación que tú estés pasando, de repente alguna ofensa, de repente tú sentiste que la hermana Charo no te saludó o no te trató bien ese día, y lo que te motiva eso en el corazón es no venir a la iglesia, repréndelo, es de Satanás, no es de Dios. Porque el único que siempre quiere separarnos de Dios o de las cosas de Dios es el enemigo, que el Señor lo reprende. Amén. Dice que Él vino a hacer separación de nosotros con Dios. Así que por causa del pecado nosotros estábamos separados de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Busquen en sus Biblias. Nos va a ayudar a entender mejor esto. Yo estuve buscando estos pasajes porque el pastor Weiner Gruden, como es un libro de teología, ¿no?, lo habla a estudiantes de seminario y asume que ya manejan 10 o 15 textos, pero nosotros también somos estudiantes bíblicos muy teólogos, pero vamos a refrendarlo con algunos pasajes bíblicos. Isaías 59:2. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Ajá. O sea, vuestras iniquidades, que son los pecados, han hecho separación. O sea, no había una manera de cómo acercarnos, de cómo llegar a Dios. El pecado había hecho separación. Por eso un símbolo muy significativo es que cuando Cristo muere y se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo, no, lo correcto sería hacer un crack, pero hace un crack, porque el que abre el acceso por medio de la muerte expiatoria de su Hijo es el Padre. Ya al que está en Cristo Jesús ya no hay separación, ahora hay acceso, hay libertad de acercamiento. Y entonces, vamos anotando. Primero, nosotros merecíamos un castigo. Nosotros merecíamos la justa ira de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado. Amén. Y pueden ver muchos pasajes en Ezequiel y en Romanos, pero les estoy haciendo ver lo que va a satisfacer Cristo ahora. Ahora, ¿cómo satisface Cristo eso? Y por qué en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esos términos para la expiación de Cristo. Y cuarto, ¿cuál es el cuarto? Estábamos esclavizados al pecado. Eso es contra lo que seguimos luchando todavía, ¿verdad? Contra eso todavía seguimos luchando. Dice, el pecado no debe reinar en nosotros, lo que hemos estado estudiando Gálatas. ¿Por qué? Porque todavía esta carne está vivita. Todavía esta carne, ¿verdad?, siente deseos, tiene inclinaciones, pero ya dice, ya no reine el pecado en vosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva vida. Y al tener una nueva vida en Cristo Jesús se supone que no debe reinar. Así que nosotros estábamos esclavizados al pecado. Estábamos, ya no estamos, porque ahora estamos en Cristo. Entonces Cristo Jesús viene a satisfacer todo eso. Veamos entonces, ¿qué hace Cristo?
Nosotros que merecíamos morir, que merecíamos el castigo por el pecado, nosotros que merecíamos sufrir la ira de Dios. Tercero, nosotros, ¿qué cosa más? Estábamos separados de Dios. Y cuarto, nosotros que estábamos esclavizados, ¿verdad?, al pecado y a este reino de Satanás, las luces, los brillos de este mundo, no las luces navideñas que son bonitas, ¿no?, sino el otro brillo del mundo, la codicia, la vanidad, lo superfluo, todas esas cosas que ya ustedes saben que antes practicaban, ahora ya no. Entonces esas necesidades, ¿dónde quedan satisfechas? En la palabra de Dios por medio de la obra que Cristo hizo al morir en la cruz. Veamos qué dice Hebreos 9:26. Primero, su sacrificio. Merecíamos un castigo, entonces Él fue sacrificado por nosotros. Merecíamos la muerte, Él murió por nosotros en nuestro lugar. La paga del pecado que merecíamos, Él la pagó. Gloria al Señor. Él murió por nosotros para pagar la deuda que teníamos con Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:26? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces el sacrificio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Mira, hermano, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, de una vez y para siempre. Porque de otra manera habría sido necesario sufrir muchas veces, dice, desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez. Él, una sola vez. Por eso su sacrificio fue, su dolor, fue extremo, ¿no? Y eso debe llevarnos a nosotros, recuerden, no sé si recuerdan, pero la clase pasada les dije algo que Dios me habló fuerte a mí y espero que les haya hablado fuerte a ustedes, que había un llamado, ¿se acuerdan? Que había un llamado a valorar cómo vivimos en respuesta a quién es Cristo y a todo lo que ha hecho por nosotros. Cómo estamos nosotros respondiendo, cómo nuestra vida diaria, cotidiana, demuestra que está el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y consolándonos a nosotros y obrando a través de nosotros y transformándonos día a día. Transformándonos. Cada experiencia, hermanos, debe ser una experiencia que nos lleve a buscar más, responder a cada situación y a cada circunstancia como lo haría Jesús. Amén. Como lo haría Jesús, como estaría Jesús. Estaba muy contenta el día lunes porque pude ver a Benjamín casado. Ustedes saben que tenemos mucha tristeza y ustedes están en nuestra tristeza, pero ¿qué dice el Señor? Que nos alegremos también con los que se gozan. Amén. Así que también estuve alegre ese día, fue muy lindo porque yo he sido maestra de Israel, imagínense. He sido también participante de la boda de Erika y ahora puedo ser participante de la boda de su hijo y si Dios permite veré a sus nietos. Amén, gloria al Señor. Eso es maravilloso, eso trae alegría y gozo a nuestros corazones porque la palabra dice que vivamos de la manera como Él, y sinceramente fue un momento de mucho refrigerio, de mucha tranquilidad, de mucho gozo en medio de las cosas que nos toca vivir, de alegrarnos con los que están alegres, de gozarnos con los que se gozan, porque cada circunstancia vivirla como Cristo la viviría. Amén. Él podía estar muy triste, pero sin embargo iba a la fiesta con sus amigos. Él sabía que ya comenzaba su ministerio y que iba a comenzar a ser desechado, lapidado, apedreado, menospreciado, pero estaba en las bodas de Caná y haciendo que el agua se convirtiera en vino. O sea, tenemos que ser como Jesús. Amén. Tenemos que aprender a vivir como Cristo. Dice, hay un llamado y ahora entiendo más claramente, hermanos, lo que el Señor me quiso decir la semana pasada. Hay un llamado a valorar cómo vivimos en respuesta a quién es Cristo. Cómo haría las cosas Jesús. Cómo reaccionaría Cristo ante las circunstancias. Y cuando vemos en las Escrituras, vemos cómo era Él. Amén. No era fácil, él debería ser consolado porque él iba a la cruz y él tenía que estar consolando a sus discípulos. Eso es lo más sorprendente de Cristo, ¿no? Él era el que iba a ser crucificado, molido, vituperado, atravesado y él tenía que estar diciendo, pero no se preocupen, yo después de esto. Y aún resucita y no lo reconocen, están tristes ahí. ¿Se acuerdan los caminantes de Maús en Lucas 24, no? Y dice, ¿por qué están tristes? Es que tú eres el único forastero que no sabes
que Jesús, gran profeta, que hacía señales, prodigios, milagros, estuvo con nosotros y que ha sido crucificado. Y él le dice, tardos de corazón, incircuncisos para oír. ¿No les dije que esto iba a pasar? Y después, cuando ya se aleja, dice, ay, no ardía nuestro corazón. Él es. Hermanos, que no nos vaya a pasar, amén, que no se nos pase, que no disfrutemos de lo que Dios quiere que hagamos. Así que hay un llamado a valorar cómo vivimos en respuesta a quién es Cristo, porque Cristo ha hecho grandes cosas por nosotros. Si miramos que nosotros merecíamos el castigo y Él fue castigado por nosotros, si miramos que nosotros no merecíamos la ira de Dios y Él cargó toda la ira del Padre por nosotros, por favor, vivamos como Cristo espera que vivamos. Estábamos separados de Dios y hoy tenemos acceso y comunión con Él. Tenemos acceso y comunión con Él. Podemos venir al trono de la gracia. No a manipularlo, no a doblarle la mano para que haga lo que nosotros queremos, sino para ser consolados, para ser fortalecidos, para obedecerle, hermanos. Para decirle, Señor, sea cual sea la circunstancia, hágase tu voluntad. Llénanos de la fortaleza, Señor, para vivir a la altura como hijos de Dios. Así que estábamos esclavizados al pecado y ahí viene lo fuerte, ¿no? Ahí viene el horno de fuego. Porque el Señor, para sacarnos del televisor, para sacarnos de Netflix, para sacarnos de cualquier cosa que nos esclaviza, a veces tiene que darnos duro. Porque si no, no nos despegamos del pecado. El pecado es como una lapa, ¿no? ¿Ustedes han visto la lapa cuando se pega? Mi hermano es Pepe, ¿no? ¿Lo conocen a mi hermano Pepe? Él siempre le gustó el mar y se iba al mar. Y le gustaba traer lapas, porque hacían como unas tortillas, las picaban y así, tortilla de lapa, era algo muy rico. Pero las lapas se pegan a las costras. Y entonces él tenía unos cuchillos bien filudos para meterle por el costado y despegarlo. Y qué difícil que era. Decía, estos tiene tantos tentáculos y cada tentáculo se chupa del esto para no despegarse. Así es nuestra vida de pecado, hermanos. Si estamos tan adheridos a veces a este mundo y a lo que nos gusta y a los deseos engañosos que estábamos esclavos del pecado. Y cada uno sabe por dónde estaba esclavizado. Pero miren, Cristo vino a liberarnos del pecado. Cristo vino a liberarnos del pecado. ¿Cómo no ser deudores? En Juan 8:34, ¿qué dice? Es un texto que casi creo que la mayoría lo sabemos de memoria, solamente que a veces nos olvidamos el número, pero estoy segura que cuando lo lean van a decir amén, amén, amén. Jesús respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Aleluya. Él ha venido, hermanos, a libertarnos del pecado. Porque si estamos ahí, a la verdad dice que si no aceptamos que Él nos desprenda, y a veces el desprendimiento es doloroso, pero lo aceptamos porque viene de Dios. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seremos libres, hermano, y Él ha venido a pagar ese precio por nosotros, para libertarnos del pecado. Gloria al Señor. Ahora, miren qué lindo esto. En Hebreos 9:26 nos dice que Él murió por nosotros, un solo sacrificio. ¿Y qué dice primera de Juan 4:10? Que Él nos aleja de la ira de Dios. Amén. Él nos aleja de la ira de Dios que merecíamos. Cristo fue propicio para ser perdonados. Primera de Juan 4:10. ¿Quién lo tiene? Léalo. Amén. La ira de Dios nos alejaba. El Señor decía, ¿se acuerdan cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, no? Y cómo pecaban en el desierto. ¿Qué era lo primero que el Señor decía? Salte de aquí, Moisés, que ahorita en mi ira los desaparezco, ¿o no? Ahorita los consumo en mi ira, decía el Señor. Y Moisés tenía que estar, Señor, ¿qué van a decir? Que nos sacaste de ahí para que muramos en el desierto. Por favor, es tu pueblo. ¿Qué van a decir? O sea, la ira de Dios, hermanos, no sale para hacernos un cariñito. La ira de Dios sale para consumirnos. Y dice que Él es propicio para ponerse siempre en la... Papá, por favor. Por favor. Por esto también yo fui sacrificado. Amén.
también por esto yo fui a la cruz, para ser propicio. Yo sé que Charo es complicada, que es brava, faltosa con el pastor, yo sé. Pero también por esto, Señor. Y ahí vemos la poderosa mano de Dios, hermanos. Amén. Ahí vemos la poderosa mano de Dios. Él aleja la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y eso quiere decir, por eso cuando ves la palabra sacrificio, es todo lo que Él hizo para que tú y yo no pagáramos nuestros pecados con la muerte. Pero cuando tú ves en el Nuevo Testamento la palabra propiciación, estás viendo todo lo que Él hizo para que la justa ira de Dios no caiga sobre nosotros. Porque a veces uno dice, hermana, pero la expiación, ¿es sacrificio, es propiciación, es todo junto? Por eso le dije que es muy complejo. Amén. Es muy complejo. Yo estaba el domingo enseñando en mi clase de bautismo, ¿no? Y le decía, Cristo es profeta también, pero también es sumo sacerdote. Y ustedes dirán, pero el profeta es diferente al sacerdote. Sí, porque es en la función. Como profeta, ¿qué hace Cristo? Nos habla de Dios, nos revela a Dios. Porque ¿qué hacía el profeta? Traía palabra de Dios al pueblo, ¿no es cierto? Como profeta, Cristo nos hace conocer a Dios. Pero como sacerdote, Cristo le habla a Dios de nosotros. Amén. Como profeta, Cristo, ¿verdad?, nos habla a nosotros de Dios. Esto dice mi Padre, esto dice Jehová, en verdad Él dice esto, así, ustedes han cambiado. Y ustedes ven cómo habla Jesús, ¿no es cierto? Ahí como profeta nos revela lo que el Padre quiso decir en su sabiduría. Pero como sacerdote le habla al Padre de nosotros. Pero tú sabes, Señor, que el pecado ha hecho estragos. Yo fui humano, Señor, y tú no sabes lo que es la tentación con la que le habla a Dios de nosotros. ¿Se dan cuenta? Necesitamos esos oficios. También es rey. Bueno, ya eso no, pues ¿por qué no han llevado su clase de bautismo? ¿Ya ves? Pero disfrutamos, hermanos, cuando vemos cómo estamos 10 hermanos, se están preparando para bautismo. Gloria al Señor, amén. Alabamos a Dios por eso. Y me gusta cuando tienen ellos bastante interés que les dé una explicación. ¿Por qué es esto y por qué es esto? Veo un verdadero interés en no entrar a las aguas por entrar, sino porque verdaderamente entienden lo que es ser un discípulo del Señor. Y así mismo, cuando tú ves la palabra sacrificio, ya sabes, yo me merecía la muerte y Él se sacrificó por mí. Cuando tú ves la palabra propiciación, yo me merezco la justa ira de Dios a causa de los pecados, pero Cristo fue propicio. Cristo me dio la oportunidad de que toda la ira de Dios fuera sobre Él. Y tercero, vamos. ¿Cuál es la palabra del tercera? ¿Cuál sería si estábamos separados, si éramos enemigos de Dios? ¿Cuál sería la tercera palabra que se va a ver en el Nuevo Testamento? Muy bien, 20. Por algo es superintendente de la escuela bíblica. A ver otro de sus maestros. Reconciliación. Estábamos separados, éramos enemigos de Dios, Dios no podía. Había ese velo de separación porque el pecado, Dios es santo, Él no puede ver el pecado. Y estábamos, por lo tanto, apartados, separados de la vida de Dios. Pero Cristo Jesús vino y nos reconcilió. Hizo ese puente que tantas veces les dibujamos a los niños, hizo ese puente para que camináramos hacia Él, seguros de que sus brazos amorosos están ahí para recibirnos. Amén, para recibirnos, para consolarnos, para mostrarnos su amor y su misericordia y su fidelidad para cada uno, para llevarnos de vuelta a la comunión con el Padre, de vuelta a la comunión con Él. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, versos 18 y 19? Si alguien lo tiene, léalo, por favor. 2 de Corintios 5, 18, 19. Amén. Gloria a Dios. O sea, Cristo estaba ahí reconciliándonos a nosotros, ¿verdad? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero, ¿qué cosa nos dio? ¿Qué cosa es un ministerio? Un servicio. ¿Cuál es nuestra tarea principal de nosotros ahora? También
tener ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Porque los que no tienen a Cristo en el corazón, los que no le han recibido, los que no le sirven, se merecen el castigo, que es la condenación eterna, que es la muerte eterna. Se merecen la justa ira de Dios, por eso viven como viven, sin paz, sin esperanza, sin consuelo, odiándose muchas veces, ¿no? Nosotros vemos que los cristianos pasan pruebas y nos apoyamos y nos aunamos unos a otros, ¿no? Pero a veces, hermanos, tú ves a cualquier persona sin Dios que pasa una situación y lo que primero es que busca venganza, revancha, se llena de odio, de cólera, odia a todo el mundo, todos son culpables de lo que les pasa. Su reacción es totalmente diferente. Su reacción es totalmente egoísta. Todo es pensando en sí mismo. Pero acá dice que esos hombres necesitan a Cristo para que entiendan las consecuencias de su pecado y al mismo tiempo vengan a ser reconciliados. Entonces, hermanos, el que nosotros prediquemos el Evangelio no es una opción, es una tarea que Dios nos ha dado. Es una tarea que nos ha dado no solamente a los pastores, no solo a los maestros de escuela bíblica, a todos. ¿A cuántos estás invitando a que se reconcilien con Dios? Estoy contenta de que esta noche esté Madeleine aquí, gloria al Señor. Pero quiero tomar un ejemplo muy nítido de ella el día que fui al entierro de su madre. Ella no se preocupó tanto por enfatizar en lo de su madre, sino por cómo todos los demás necesitaban conocer a ese Cristo que había dado paz y tranquilidad a su mamá en sus últimos días. El ministerio de la reconciliación, y mi esposo me dice, mejor habría predicado ella, me dijo. Pero qué bueno que tengamos esa claridad de que cualquier circunstancia, cualquier situación debe tener este ministerio, que es el ministerio y nos dio, dice, y nos dio, o sea, no es una opción. A veces decimos, ay, el evangelista es el que predica el evangelio. No, el ministerio de la reconciliación nos los ha dado a todos, porque todos los hombres están enemistados con Dios. Si no tienen a Cristo, son enemigos de Dios. Porque lo único que Dios puede hacer que justifique al hombre es Cristo en la vida de cada persona. Es lo único. Y nosotros, si tenemos a Cristo, genuinamente tenemos y nos consideramos que hemos sido reconciliados con Él, tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Porque dice Juan, ¿no? Primera de Juan, les anuncio que en la escuela de bíblica de adultos vamos a comenzar a estudiar las epístolas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, como contribuyendo a los temas que el pastor está tocando los días domingos. Así es que ahí claramente ustedes van a notar el que dice que está en Él y permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por eso nuevamente, ¿no? Nos hace volver el Señor al punto. ¿Vivimos como Dios espera que vivamos al conocer todas estas verdades? ¿Nos comportamos a la altura de todo lo que el Evangelio nos revela, que es nuestra responsabilidad? Por ejemplo, en este punto 3, ya no solamente es recibir, sino también es dar lo que hemos recibido. ¿Cuántos estamos dando? Porque dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. O sea, Dios dio el primer paso, envió a su Hijo, y a todos aquellos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad también de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora somos amigos de Dios. Jesús dice en Juan 17 que Él no ora por muchos, Él ora por nosotros, para que seamos verdaderamente, tengamos esa amistad y esa comunión con Dios como Él la tiene con el Padre. Pero el énfasis aquí es, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Amados, ahí tenemos un mensajito poderoso en esta noche. Tareita, tiene que llevarse a la casa. ¿Cuál es la tarea, hermanos? Esa, la que Dios te ha dado. ¿Cómo estás cumpliendo el ministerio de la reconciliación en tu vida? ¿Eres maestro? Preocúpate de que en cada clase los niños entiendan que Él ha venido para reconciliarse con ellos y que lo ha hecho solo por medio de Jesucristo. Amén. Eres un cristiano, vive de tal manera que la gente note que tú eres amigo de Dios y que ellos pueden serlo si reciben y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Tercer punto. ¿Cuál sería el tercer punto, el tercer término? Si el último es que estábamos esclavizados al pecado y ya no debe reinar el pecado en nosotros, ¿por medio de qué palabra vemos eso reflejado en el Nuevo Testamento? Si Él nos ha liberado, nos ha quitado de la esclavitud, nos ha rescatado, la palabra rescate, ¿a qué le recuerda? Redención, esa es una palabra fuerte también. ¿Qué dice Marcos 10:45? Busquemos en la Biblia. Listo, ya lo tienen, léanlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ahí está usando la palabra redención en el original. Nos ha rescatado, nos ha sacado de la condición en que estábamos y al rescatarnos, no, esa palabra rescate es como alguien que tomó algo que estaba perdido y fue nuevamente recuperado. Él pagó por nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Y el pago que hizo fue la sangre. Y ahí el doctor Wayne Gruden hace todo un estudio casi de 3 páginas de a quién pagó. ¿A quién le debíamos? A Dios. Dios mismo, por eso dicen que Él se reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Porque algunos dicen, ya, pero si nos ha rescatado de la esclavitud y nos ha rescatado de Satanás, a Satanás no le debemos nada. Ese nos ha perjudicado todo el tiempo. A quien le debemos es a Dios, porque contra Él nos pecamos y contra Él nos rebelamos. Así es que Él pagó, Él satisfizo. Por eso preciosa la lectura que traía mi hermano Marcos, precisa en esta noche. Verá su aflicción, ¿verdad? Y en Él estará satisfecho, en la obra que hizo Él. No en ninguna otra, en la obra que hizo su Hijo. Así es que claramente vemos ahí que nosotros antes merecíamos el castigo, ¿verdad? Y lo teníamos que aceptar porque era eso lo que merecíamos, pero ahora Él nos ha rescatado, nos ha salvado. 1 Juan 5:19 dice, y sabemos, 1 Juan 5:19, ya yo tengo el texto, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos alcanzado salvación por la fe en Jesucristo, por la obra que Él ha hecho, sabemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, hermanos. Pero también sabemos que los que no tienen a Cristo y que todo lo que está fuera del cuerpo del Señor, de lo que es la cobertura de su iglesia, el mundo, como lo llama Él, esta humanidad entera está bajo el maligno. Él, dicen que es el que mueve las cuerdas de muchos, de los que no tienen a Dios sobre todo. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida en servidumbre. Entonces, hermanos, ¿qué luz debemos tener nosotros ahora? ¿Qué claridad debemos tener nosotros ahora? No reine más el pecado en nosotros, hermanos. No seamos más esclavos del pecado. Cristo Jesús tiene poder para liberarnos. Es parte de las cosas que Él quiere hacer a favor de nosotros.
Él quiere librarnos de la esclavitud. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que ser conscientes, como dice Gálatas, que hay una lucha. Pero los que somos del Espíritu y alimentamos el Espíritu y nos nutrimos de esta palabra, tendremos también fuerza, entereza. Por eso es que el enemigo no quiere que leas tú la palabra. Por eso el enemigo no quiere que ores. Porque sabe que las herramientas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son palabra, oración. Tenemos que hacer uso de estos medios de gracia que son la oración, la palabra, la espada del Espíritu para que cuando venga el asusador o el tentador nos halle firmes y nos halle fuertes. Amén. Que no nos halle descubiertos, desprotegidos. Levantemos nuestros ojos al Señor y pidamos que Él nos proteja y Él nos cubra con su gracia. Él, de verdad, hermanos, lo necesitamos. Todos necesitamos que Él nos fortalezca constantemente y podemos entender mejor Efesios, ¿no? Efesios capítulo 6, si vamos a Efesios capítulo 6 y ahí termino. Verso 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el poder de su fuerza? El mismo Señor y el Espíritu Santo, que está morando y está activamente en nosotros. Y ahí dice, ¿no? Revestíos con toda la armadura de Dios, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. No hay forma en que tú te pares firme en una situación dura o difícil si no estás fortalecido en el Señor. ¿Y cómo te fortaleces en el Señor? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión, de la búsqueda sincera con Él y por la presencia poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Así es que, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, amados hermanos, ¿tenemos un Cristo poderoso o no? 4 cosas nos merecíamos y 4 cosas Él las satisface perfectamente. Así es que Cristo en su expiación hizo una obra perfecta a nuestro favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres el único, el único. Tú nos fortaleces, tú nos llenas, tú nos sacias, Señor. Oh, mi Dios, haz que te busquemos cada día más, haz que cada día más entendamos nuestra profunda necesidad de ti, Dios mío. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, fortalece, consuela nuestros corazones. Espíritu Santo, para que podamos estar firmes, Señor. Para que podamos estar firmes, que no olvidemos la obra de Cristo completa, perfecta. Oh Señor, tú has pagado nuestra deuda, oh nos has reconciliado, has cargado la ira del Padre sobre tus hombros, Señor. Y lo más precioso, nos has acercado a través de un camino nuevo y vivo que es tu cuerpo, Padre. Y no solo eso, nos has dado armas espirituales poderosas para no estar esclavos más del pecado. Para no ser esclavos más del pecado, nos has armado con toda la armadura de Dios. Que nos podamos vestir en esta noche, Señor. Que nos podamos regocijar en esta noche en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga a mis amados. Amén. Vamos a pedir en esta hora, gloria al Señor, ofrendas, nuestra hermana Cecilia Elías.